Entonces, pues bueno, así tenemos nuestro sistema. Y entonces, ¿por qué se hace ese giro de la máquina? Pues porque estamos considerando que el motor M1 bajó lo suficiente para tanto la pieza blanca como la naranja estén justamente al ras. Aquí esta es la naranja. Las dos piezas están al ras. Entonces, lo que vamos a suponer es que, o lo que se me ocurre a mí personalmente, es que este sistema de aquí, para asegurar que se hace la presión adecuada, tiene un resorte. O algo así. Déjenme borrar todos los demás garabatos. Este sistema de aquí tiene un resorte. Entonces, como ese sistema de ahí tiene un resorte, entonces implica que una vez que yo bajo el motor M1 y las dos piezas no embonan, entonces, aunque baje ligeramente un poco más el motor M1, el resorte se va a contraer y de tal manera que se ofrece una presión necesaria para en caso de que embonen. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, O sea, bueno, o más bien sí me explico la idea de por qué ese resorte. sí. Bien, entonces pues se mantiene una fuerza constante pero a su vez la ventaja es que no se afecta al motor M1, es decir, se fuerza a que esté funcionando así demasiado. Entonces, y también de tal manera que si nuestro motor deja de funcionar, que es decir, que no se detectó que haya habido embone de las piezas, el motor 1 deja de funcionar, ahorrando también energía, y entonces aseguramos que siga habiendo una presión necesaria aquí para que en caso de que embonen, pues puedan meterse las piezas. Entonces, por eso viene el giro hacia la izquierda, porque ahora se activa mi motor 2 y lo que hace es girar justamente mi pieza, o lo podemos ver aquí, empieza a girar mi pieza. Es que la ensambla, ¿no? Con el giro ensambla. Con uno lo Exactamente, saca y con el otro ensambla. no necesariamente lo saca, lo que sí estoy asegurando es que como están a presión las dos piezas, en algún momento, como voy a rotar mi pieza a 360 grados, ya que este giro hacia la izquierda me permite girar para acá, si no embona, pues aseguro que cuando regrese a girar completamente, pues en algún momento embone, ¿no? Sí se explica. Sí. Entonces es la idea de ese giro del motor 2, que en algún momento yo voy a girar mi pieza a 360 grados y en algún momento voy a hacer que embone y por tanto este resorte va a estar liberado. Haciendo que sin importar que yo siga girando, vamos a suponer que en mi primer giro hacia acá, a la mitad vamos a decir que apenas haya girado 30 grados y en ese momento ya embonó, así como se muestra en la figura, en ese momento ya embonó, hace que se libere el resorte, las dos piezas ahora ya estén embonadas aquí y aunque yo siga girando pues lo que va a pasar es que va a seguir girando ya sea o toda la pieza completa, ya sea la naranja con la azul, diga la naranja con la blanca, o si dependiendo cómo sea este mecanismo, lo suelta, pues nada más va a seguir girando a lo menso el motor y ya está. ¿Sí, sí? Sí, Sí, profe. Bien, entonces esa es la idea. Es una idea pues relativamente simple para saber si se embonó o no se embonó, o más bien para hacer embonar dos piezas. Lo que sí requiere esto, y bueno, este ejercicio, este ejemplo no contempla eso, pues es que estén perfectamente alineadas las piezas, ¿no?
Entonces requiere de algún otro subsistema que haga que eso puedan volar Yo creo que adecuadamente. yo creo que un sensor, ¿no? Un sensor que detecte en este caso, los espacios, como ahí se muestra en la figura, hay sensores que detectan como, por decir, bordes, ¿no? Que le llaman rugosidad, ¿sí, no? Sensores de rugosidad, Ah, que detectan como espacios un poco más, o bordes un poco más salidos que otros, y yo vamos creo a que a lo dejarlo en mejor, visión artificial de momento. bueno, Sí, yo solamente estaba imaginando uno. está bien, podría ser exactamente, podría haber un sensor ahí, ya sea una cámara, que se hace mucho ya actualmente con cámaras, visión artificial, y eso, ¿no? Si, por ejemplo, o puede haber marcas, y entonces vamos a suponer que aquí tenemos una banda que va transportando todas estas piezas, y entonces lo que puede haber aquí es tanto un sensor aquí que sepa justamente que de aquí a acá debe de haber 1 metro, por ejemplo. Entonces, y aparte, otro aquí, otro sensor que esté, por ejemplo, aquí mismo, conectado en nuestra, ¿cómo se llama? En nuestra insertadora. Y entonces, que lo que esté viendo es justamente, por ejemplo, no sé, que a lo mejor justamente por debajo hay una marquita. En el mero centro, justo en el centro hay una marquita. Entonces, lo que puedes hacer o lo que se puede hacer es medir. Si llegó esa marquita y aparte tengo la distancia adecuada, entonces aseguro que esté exactamente por debajo, ¿no? Sin Sí, sí, es embargo, cierto. o lo puedo hacer también por visión artificial, que es lo de hoy, es muy común. Y entonces tengo aquí mi cámara, una cámara que está viendo aquí. Y entonces eso, la cámara está viendo cómo está avanzando. Y entonces en el momento en el que se sitúe justamente en el centro, la cámara da la señal para que la banda se detenga. Sin embargo, a pesar de que se utilice y se utilice en gran parte de la industria, bueno, ni tanto, se utiliza en ciertas industrias, el problema de ir metiéndole más complejidad, pues como siempre es el costo. Entonces, si a mí mejor de alguna manera yo puedo hacer que esta pieza quede lo más centrada posible con alguna metodología más barata, aunque sea ligeramente menos precisa, pues se hace. Por ejemplo, a lo mejor me es mucho más barato en lugar de meterle sensores, agarrar mi banda y meterle exactamente moldes preestablecidos que estén fijos y pegados y que haya una persona aquí que llene esos moldes con la pieza. Y entonces me es más barato, ¿no? Siempre es más barato a priori pagarle a alguien que esté haciendo este tipo de chambas y pegarle moldes que estén perfectamente separados y que yo pueda parar cuando a lo mejor cuando un molde llegue a un sensor aquí mucho más barato, que tenga, por ejemplo, vamos a suponer que los moldes tienen una pestañita, tienen pestañitas que sea, eso va a ser primero que mi final de carrera, ponga un final de carrera aquí. Los finales de carrera son muchísimo más baratos que muchos otros sensores. Entonces, si mi molde tiene una pestañita, en cuanto el final de carrera llegue al molde, a la pestañita del molde, que yo ya sé que alguien insertó una pieza, entonces se activa esta señal 1 y la banda, el motor de la banda 3, de la banda, perdón, se detiene. Y entonces inicia este proceso. Y es mucho más barato, ¿no? Pues sí, porque ya no le mete tantas cosas. Exactamente. Los moldes, pues, son baratísimos, seguramente costarán centavos de dólar, y pagarle a un chino, a un mexicano, a un hindú, a un vietnamita, o de estos países que en general, pues, son eh, De tez negrita. pues la verdad es mucho más barato porque a lo mejor entonces les pago menos de dólar la hora y pues si hago los cálculos, pues a lo mejor esta cámara de súper alta definición, precisión de automatización me puede costar $1 millón y a lo mejor pagarles
50 centavos de dólar a mi trabajador, durante 10 años, pues me cuesta lo mismo, pero pues pues el trabajador ya estuvo ahí 10 años, ya se la sabe, y aparte le puedo asignar otras tareas, ¿no? Y es lo que pasa, ¿eh? Es lo que verdaderamente pasa en la actualidad, en este tipo de países. Lo digo como si yo no viviera en México, ¿no? Pero sí. Entonces, pues todo ese tipo de cosas son parte del diseñador, parte de quien está haciendo ese proceso. Y los PLC, si alguien se llega a encontrar algo de eso en la industria, son de lo más utilizado en la actualidad. Entonces, pues es muy conveniente ir viendo justamente, aprendiendo bien estos diagramas, porque sí se ocupan bastante. Si quieren hacer un buen diseño, claro. Bien, entonces, pues ese es el funcionamiento de nuestro sistema. Y pues bueno, vamos a suponer que esta transición T lo que está haciendo es que detecta que mi pieza se posicionó, como lo que decíamos ahorita, Monse. Y entonces, pues vamos a suponer que T es igual a posición. Entonces, si posición da 1, que significa que la posición de la pieza ya está bien, entonces empieza a bajar mi motor M1, que es esta etapa, se activa. Y al mismo tiempo se empieza a accionar el temporizador. Ya sea, dependiendo del diseño que quieran hacer, ya sea que el temporizador lo activen cuando baja o cuando llega justamente aquí y se pregunta si se activó o no se activó si llegó o no llegó la pieza bien, no importa, o sea, eso ya depende del diseño. Aquí nada más se está agregando pues, por agregarle más chucherías de momento, ¿no? Entonces se activa el temporizador, baja la fresadora. Bajar la fresadora significa que M1 está en on. Y entonces baja. Y en el momento, bueno, baja motor. Y se está preguntando si, primero, se pregunta si hay o no hay pieza, o sea, si encajó o no encajó bien a la primera, que recordemos que es este sensor inductivo. Si encajó bien a la primera, ese instrumento, si encajó bien a la primera nuestra pieza, y que se le toca con un palito, una cuchara. ¿Qué? Silencio, por favor. Gracias. Ajá, sí, un triángulo es eso, es el triangulito que se toca con un palito. Sí. Bueno, entonces, reitero, si nosotros bajamos nuestro motor 1 y se inserta, por suerte, a la primera, nuestra pieza, entonces quiere decir que DI va a estar activo y por tanto yo ya no necesito andarle moviendo al motor 2 y por tanto directamente tengo que subir la insertadora, ¿no? Es decir, baja mi motor, se insertó y pues ya tengo que subir la insertadora y fin de la historia, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Bien. Sí. Entonces, razón por la cual aquí se ejemplifica muy bien el salto hacia adelante, porque yo me voy a saltar estas etapas que ya no son necesarias si desde un inicio y rápidamente cumplí con mi objetivo. Comúnmente eso es lo que hace, son muy utilizadas las etapas de salto hacia adelante. Es ver si a la primera cumplí con mi objetivo. Si cumplí, entonces me deshago de ciertos procesos para seguir adelante. De lo contrario, entonces quiere decir que no está activo y terminó el temporizador de un segundo. Entonces, como no está activo, como no estaba como no estaba la pieza, por lo tanto, DI no está activo, está en 0. Pero aparte, este temporizador tal vez lo que me está ayudando es justamente a contar el tiempo que tiene que bajar
esto. ¿Y de qué otra manera podríamos sustituir, en lugar de un temporizador, cómo podríamos sustituir eso? En lugar de temporizador, ¿qué le podríamos poner? Un deep switch. Ajá. No un deep switch, un final de carrera, un switch de final de carrera. No, So, vale. el deep switch es completamente mecánico, ustedes lo tienen que accionar con un poquito de fuerza, y el deep switch lo que tiene, perdón, al revés, el deep switch es, ya lo conocen, es un switch que ustedes lo tienen que maniobrar, es pequeño, y la forma en la que la maniobran es un pequeño y diminuto cuadrito, ¿no? Entonces, en el caso de un final de carrera, digamos que ese cuadrito, en lugar de ser un cuadrito primero, es como una laminita y es muy sensible. Es una lámina grande, y entonces en el momento en el que casi ustedes lo tocan, ya con eso se activa. Pero bueno, un switch, en este caso de final de carrera, que es barato, y efectivamente, ¿no? Ustedes pueden poner igual aquí que haya una pestañita arriba. Podrían ponerle aquí una pestañita, y entonces en algún punto aquí, suponiendo que eso ya es que esté completamente abajo, nuestro final de carrera, y entonces de tal manera que en cuanto llegue a donde debo, pues esta pestañita activa mi final de carrera, y sería exactamente equivalente a el temporizador, ¿no? Entonces, la diferencia está en que a lo mejor el temporizador, como ya viene incluido muchas veces en los PLCs, pues me ahorro justamente ciertos sensores, ¿no? Pero bueno, a mí, yo personalmente lo haría con un final de carrera, porque me aseguro de que efectivamente, físicamente bajó, y el temporizador pues solamente está contando y no se asegura de ninguna manera que a lo mejor sin querer el motor 1 tuvo una falla y se detuvo, y entonces pues aunque haga todo esto, nunca voy a lograr hacer lo de mi pieza, ¿no? Entonces, pues por eso es conveniente. Yo siempre apuesto a las cosas físicas, no a las cosas como calculadas, ahora sí que a ojo de buen cubero, porque justamente puede haber fallas. Y las fallas, pues los sensores físicos nos ayudan un poco más a saber si existen o no, más que las aproximaciones. A menos, claro, que haya un sistema súper sofisticado de detección de fallas, ¿no? Pero pues si estamos omitiendo un deep switch que cuesta como 20 pesos, entonces pues, a ver, pues, pues fíjense que mucha industria sí lo hace, ¿eh? Sí trata de omitirlo, aunque sea un peso de costo, pero sí lo trata de omitir. Pero bueno, entonces siguiendo con esto, ya sea que aquí tenga mi temporizador o mi deep switch, o digo, perdón, a mi final de carrera. Entonces, si no hay pieza insertada y aparte llegué hasta el final, quiere decir que ya estoy, mi insertadora está hasta abajo, no hubo, entonces ahora sí, viene que el motor gire, el motor 2, aquí sería el motor 2, gire a la derecha, llego a mi final de carrera y giro a la izquierda. Termino de girar a izquierda, quiere decir que completé una vuelta en 360 grados, y entonces con eso estoy asegurando, por la presión, reitero, que puse aquí en mi resorte, estoy asegurando que se haya insertado esa pieza. Y entonces, como ya terminé eso y aseguré que sí, entonces yo aquí agregaría tal vez en forma de asegurar adecuadamente, pues agregaría una etapa extra aquí entre FSI, que sería FSI, y luego sería una etapa muerta, no importa. Y lo que yo agregaría sería ver si efectivamente DI está activo. Pero bueno, no, eso está en función de saber, de asegurar más las cosas y hacer diseños un poquito más detallados. Pero bueno, entonces, como estoy suponiendo que moviendo mi motor, estoy 100% seguro que yo ya le hice 1000 pruebas y no necesito volver a meter DI y ver si está o no está. Entonces, pues una vez que FCI
terminó, es decir, terminé de dar todas mis vueltas y yo ya aseguré que esté insertado, entonces vuelvo a subir mi insertadora y puedo o no repetir el ciclo dependiendo si el proceso, ¿no? Entonces, pues por eso o para eso están todo esto de los saltos hacia adelante, para en caso de que se cumplan los objetivos a la primera, por así decirlo. En caso de que no, pues hacerlos cumplir. Entonces, hasta aquí, ¿alguna duda? No. No, todo súper bien. Excelente. Pues bueno, aquí justamente, bueno, se menciona eso de que se han omitido varios pasos para nada más darle atención directa a lo del salto hacia adelante. Reitero una vez más, entre más detallado, el grab set va a crecer más y más y más. Entonces la idea también, recuerden, es tratar de hacer los grab sets más simplificados, porque entre más crezca un grab set, también a la hora de que ustedes lo pasen a un PLC, que es la programación en ladder o en escalera, que con eso se concluye básicamente todo su semestre. Pues entre más grande sea el grab set, más grande va a ser el programa que saquen. Entonces, por eso se recomienda que los grab sets sean lo más simplificados posibles o hasta donde se permita. Entonces, por ejemplo, aquí dice que aspectos como soltar la pieza una vez insertada se han pasado deliberadamente por alto. Y bueno, pues es cuestión de ustedes como estudiantes, diseñadores, que se pueda ir mejorando todos estos procesos, considerando muchos otros factores y que se puedan ir contemplando otros factores, como lo que decíamos, en lugar del temporizador, ponerle un final de carrera, agregarle una nueva etapa, etcétera, etcétera. Pueden crecer tanto como quieran. Bien, entonces, hasta aquí, ¿dudas? No, creo que no. Pues entonces, pues hasta aquí le vamos a dejar hoy. Profe, yo tengo una duda. Dime. Digo que Monse se quede más tiempo porque ¿Va a haber clase mañana